Hey chicos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien este cierre de año con sus seres queridos. Vengo a traerles un nuevo video. No me esperaba traer un video tan frecuentemente, así que espero que les sirva. Y es más que nada un video en el que voy a explicar un poco el proceso que utilizo en mis ilustraciones. Va a ser un poco de forma general, pero siento que le puede servir a mucho. Y la ilustración que voy a realizar va a ser con la tableta M10K Pro de la marca Gaomon, porque sí, nuevamente tenemos una colaboración en el canal, así que en esta parte del video estaremos realizando un pequeño unboxing y también explicando las funciones de esta tableta. La M10K Pro es una tableta que ya cuenta con una versión anterior, que es la M10K, pero la novedad de esta tableta es que su lápiz ya no depende de una batería, así que podremos utilizarla todo el tiempo que queramos. Atrás podemos ver más indicaciones como los 8192 niveles de presión del lápiz. Iniciaremos viendo los accesorios de la tableta. Después de utilizarla podemos guardar nuestros accesorios y la tableta dentro de esta bolsita, así evitamos que se ensucie o se dañe. Un pequeño estuche donde encontraremos el anillo y las puntas intercambiables. Creo que vienen unas 10 puntas. En su compartimiento de la parte izquierda podemos ver que nos viene este cable USB tipo C. Creo que es el único cable para realizar la conexión al computador o nuestro celular. El adaptador para utilizar la tableta en nuestros dispositivos Android, en especial para utilizarla en nuestro celular. Y en la parte trasera la conexión USB. El lápiz, que como les mencioné antes ya no requiere de una carga, es bastante cómodo, la verdad. Cuenta con la parte inferior con la goma tradicional para que el lápiz no resbale de nuestras manos y sus dos botones para configurar atajos. Un pequeño estuche para guardar también nuestro lápiz, las instrucciones de dónde descargar los drivers de la tableta y también una pequeña guía para utilizar la tableta en el celular. Una pequeña demostración de la función de la tableta para dibujar en el celular, y la verdad es que fue bastante divertido. Al principio me costó un poco ya que no sabía la configuración. Se tienen que apretar estos dos botones para que la tableta reconozca el área del trabajo que se visualiza en el celular. Una pequeña contra quizá es los botones de la tableta, como están al lado izquierdo. Creo que a los zurdos como que les cuesta un poquito, ya que no podemos evitar esos botones que están en los laterales. Por el resto, la verdad que fue muy fácil utilizarlo. Pensé que me iba a costar. Se nota demasiado el nivel de presión del lápiz y no me creó muchas dificultades más. En verdad, por el precio que cuesta esta tableta, creo que es una buena inversión para iniciar en el arte digital. Y para terminar esta reseña, voy a hacer lo que es la observación general de la tableta, ya que por eso lo dejé al último. De por sí su modelo es bastante agradable. Yo siempre estoy en contra de que los botones estén en los laterales, porque siento que al menos para los zurdos es bastante incómodo. Si estuvieran los botones arriba, creo que funcionarían mejor. El área de trabajo es bastante amplio. El nivel de presión del lápiz, como dije, es tan suave que si uno lo sabe cuidar, puede durarle bastantes años este tipo de tabletas. Y por el precio de $65, creo que es una buena inversión para las personas que quieren empezar en el dibujo digital, ya que yo recomiendo mucho que antes de mandarte con una tableta más profesional, pues primero te acostumbres, ¿no?, con algo más económico. Creo que esta es una de las mejores opciones. Entonces, antes de entrar a la última parte del video, quiero invitarte a seguir la página de Gaomon, que siempre tienen descuentos y suelen hacer muchos sorteos. Entonces, más ahora que estamos en finales de año y inicio, creo que tienen una promoción de 72% hasta 72% de descuento. Esto fue la demostración de la tableta M10K Pro. Ahora sí, pasemos a la ilustración final. Bien, voy a tratar de explicar un poco de este proceso. Va a ser bastante improvisado, así que discúlpenme mucho porque he estado muy ocupado. Para armar esta ilustración lo que tenemos que hacer es definir la composición y el recorrido visual. Yo quiero darle bastante importancia al logo de Gaomon, ya que estamos colaborando con ellos. Entonces, la pose del personaje viene a ser un poco secundaria, pero nos va a servir para atraer la vista del espectador y dirigirla al logo de Gaomon, ¿ok? Ese es el objetivo principal, básicamente. Entonces, la postura que yo he planteado en esta ilustración
va en función a marcar este recorrido. Luego de tener ya el recorrido visual, que como podemos apreciar de la parte inferior de la ilustración, con el rostro del personaje junto a la tableta, el segundo punto de importancia del recorrido viene a ser la parte de la mano con el lápiz de la tableta, y el tercer punto, que es el más importante y es por el que está en el centro de la ilustración, es el logo de Gaomon. Entonces así se entiende básicamente esta composición y su recorrido visual. Toda la ambientación que está de lado tiene que estar en un plano secundario, no tenemos que darle tanto detalle y tanta importancia porque queremos centrarnos solo en el logo. Casi me estaba olvidando de mencionar que para esta ilustración solo estoy utilizando un pincel. Es un pincel de agua, creo que es predeterminado. En caso no sea predeterminado, lo compartiré en la descripción de este video. Bien, esta parte me gusta porque es una técnica que normalmente no utilizo, ya que estoy muy acostumbrado a utilizar el círculo cromático. Entonces la grisalla normalmente se trabaja como con el blanco y el negro, ¿no? El valor del blanco y el negro, y llegando a lo que es la escala de grises. Es una técnica que creo que te ayuda muchísimo a entender cómo funciona la luz, la sombra y el volumen. De hecho que me está ayudando bastante. Entonces aquí trato de aplicarlo con mi personaje. También podemos utilizar ilustraciones nuestras que sean ya a color para entender un poco el nivel de grises que queremos llegar, ¿no? Es cuestión de práctica más que nada. A mí me tomó en este mes y medio que he estado practicando, me siento un poco más seguro ya con esta técnica, pero siempre ha sido un poco dolor de cabeza al inicio. Entonces no te preocupes, o sea, al inicio es muy difícil, pero se va haciendo más fácil con el tiempo. Entonces recomendaría mucho que al menos traten de practicar si tienen un poco de tiempo esta técnica, no para utilizarla en sus trabajos normalmente, pero para que les ayude y tengan una mejor visión de cómo funciona, ¿no? Esto que es el volumen, la luz y la sombra. Bueno, ya teniendo esa parte culminada, paso a entintar el personaje con colores así como si fuera el flap, a los colores planos. Más que nada porque también voy a utilizar modos de capa, como la superposición o la iluminación o incluso multiplicar. Cuando yo utilizo estos modos de capa, la luz y la sombra nunca utilizo con el valor del blanco y el negro, porque no se consideran colores. Lo que yo utilizo son los cálidos y los fríos. Los cálidos son desde el color amarillo hasta el rojo y los fríos son desde el verde hasta el púrpura. Entonces, si queremos utilizar y enriquecer, que sea más llamativo nuestra ilustración, utilicemos colores puros para crear complementarios o análogos. Así que todas estas cositas que yo estoy diciendo, si ustedes buscan en internet van a poder entender mucho mejor cómo funcionan. Solo es una forma muy general lo que estoy diciendo ahora ya. Luego de entintar el personaje, como tenemos por debajo lo que es la grisalla, los colores van a ser bastante opacos, no van a ser muy llamativos. Entonces tenemos que ir realzando y calibrando eso poco a poco hasta que sintamos que los colores ya son colores vivos, ¿no? Colores vibrantes, colores que el espectador pueda apreciar y disfrute y se sienta, ¿no? Después de calibrar la saturación, el nivel del contraste, pasamos a lo que es el render. En el render ya utilizamos colores puros para definir esos pequeños detalles que quizá con la técnica de la grisalla no se pueden dar un acabado tan orgánico. Entonces, teniendo ya el conocimiento de cómo funciona el círculo cromático, voy añadiendo colores según cómo es mi estilo. A mí me gusta mucho resaltar ciertos colores llamativos. No llego a los colores neón, pero sí me gusta mucho usar colores bastante encendidos en pequeñas secciones. Entonces, este personaje se presta bastante a eso, ya que tiene colores como el celeste y el turquesa bastante encendidos y hace que se sienta muy llamativo. También el naranja que utiliza es bastante intenso. Y para finalizar esta ilustración, para complementar un poco más, ahí recién yo utilizo pinceles con textura, pero esto ya es más como un complemento, no es que yo los utilice desde un inicio. De inicio a fin, tanto para hacer la línea y el color, he utilizado un pincel de agua, solo un pincel. Entonces ya en esta etapa final, que es el render, utilizo pinceles con textura para la ambientación, para enriquecer un poco más, ¿no?, la atmósfera, y que todo sea, o sea, una ilustración como tal. O sea, entonces
Uso pinceles con ruido, pinceles que sean como brillos solares, partículas o incluso, no sé, gotas de agua, cosas así. Pero son más que nada como agregados nada más. Y básicamente ese sería todo el proceso que realizo en este tipo de ilustraciones. Más adelante quizá pueda explicar otro proceso que utilizo, que es ya con teoría del color, o sea, utilizando colores puros. Espero que hayan disfrutado de esta ilustración y este video. Me ha tomado bastante tiempo, la verdad. He improvisado en bastantes partes, también tengo que admitirlo. No lo he terminado a tiempo, tuve que terminarlo el 31 de diciembre. Lo terminé el primero del 2022. Espero que hayan tenido un buen fin de año con sus seres queridos, amigos o familiares, y que este 2022 sea un año lleno de oportunidades y de nuevas metas que cumplir. Mis mejores deseos para todos ustedes y gracias por ver este video.